lo que tú haces. Te doy gracias por esta palabra. Te doy gracias porque viene con denuedo, con exactitud y con excelencia, y que va a ser el efecto con el cual ha sido enviada. Te doy gracias en el nombre de Jesús. El pacto de Dios. Vamos a ver Génesis 1, Génesis 17, del 1 al 8. Vamos a ir viendo el pacto maravilloso que Dios hace para nuestras vidas. En Génesis 17, del 1 al 8, era Abraham de 99 años. ¿Cuántos años tenía Abraham? 99 años. Cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: he aquí, mi pacto es contigo. ¿Con quién es el pacto? Con Abraham. Tú eres de la simiente de Abraham. Ese pacto que Dios hizo con Abraham es el mismo pacto que hizo contigo cuando tú viniste a Jesucristo y lo recibiste como Señor y Salvador. He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. No se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por muchedumbre de gentes. Te multiplicaré. ¿En qué manera nos va a multiplicar Dios? ¿En qué manera? En gran manera. En gran manera te voy a multiplicar. Dios no te va a bendecir simplemente porque naciste de nuevo. Dios te va a bendecir porque hiciste un pacto con Él. Él hizo un pacto contigo, y tú y yo tenemos que guardar ese pacto con Dios. De otra manera no nos puede bendecir. ¿Te voy a bendecir de qué manera? De gran manera. Voy a establecer mi pacto, dice el verso 7. Voy a establecer mi pacto entre mí y de ti, y tu descendencia, tus nietos, tus bisnietos, tus tataranietos, si los alcanzas a ver, después de ti, van a ser bendecidos por un pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. El verso 8. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que tú moras. La tierra en que tú moras te la voy a dar. ¿Cuánto tienes que pagar por algo que te regalan? Nada, te la regalan. Te daré la tierra después de ti. Verso 8. Amén. Toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Wow. Leyendo esta escritura, hermano, nos tenemos que alegrar en nuestro corazón que Dios se agrada en pactar contigo, en pactar conmigo. El pacto de Dios, mira bien, ya leímos, ¿verdad? Te voy a hacer un pacto eterno, te voy a bendecir, te voy a dar tierras. El pacto de Dios en tu vida es para que la gloria de Dios se manifieste en tu vida. Si la gloria de Dios no se ha manifestado en tu vida, es porque te has olvidado del pacto. La gloria de Dios tiene que estar en mi vida constantemente, porque yo estoy en pacto con Dios. Y tengo que saber que ese pacto con Dios es para que se manifieste la gloria. ¿Cuántos años tenía Abraham? Abraham tenía 99 años y había recibido el pacto de Dios. Cuando nosotros, hermanos, venimos a Cristo, no importa cuánta edad tenías cuando venimos a Cristo, en ese momento comienza un pacto entre Dios y tú. Ahí comienza un pacto. Cada uno de nosotros que hemos nacido de nuevo, debemos de recordar que cada persona que ha nacido de nuevo también es una persona de pacto. Yo no te puedo ver diferente. Si tú recibiste a Jesús como Señor y Salvador, yo sé que tú estás en pacto con Dios. Yo sé que las bendiciones de Dios van a derramarse en tu vida. Yo no puedo decir que Dios no te va a dar algo fuera del pacto. Lo que Dios te va a dar te va a dar algo que Él pactó contigo. Tú no pactaste conmigo, tú pactaste con Dios.
Yo no pacté con ustedes, yo pacté con Dios. Las bendiciones de Dios a mi vida, a mi descendencia, van a venir de acuerdo a como yo funcione en el pacto con Dios. Las funciones en tu vida van a venir de acuerdo a como tú funciones en el pacto con Dios. Amén. ¿Están conmigo? Ok, cuando una persona recibió a Cristo, ya no la debemos de ver como una persona desconocida o inferior. Ella está en el mismo pacto que tú estás. El pacto de Dios es para manifestar su gloria. El pacto de Dios es para manifestar su gloria, no la gloria tuya. Tú puedes hacer muchas cosas. Puedes lograr muchas cosas con tus fuerzas. Pero si no estás en pacto, así como las estuviste, se te van a ir. Pero cuando el pacto de Dios funciona en tu vida y tú recibes grandes cosas porque estás en pacto con Dios, entonces el mismo pacto con Dios te va a cubrir que nada pueda a derrotarte, que nada pueda quitar lo que Dios ya te dio. En el libro de, vamos a ver, en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 23, verso 5, ahí nos dice, no es mi casa para con Dios. Sin embargo, Él ha hecho conmigo, ¿qué dijo el rey David? ¿Qué Dios hizo contigo? ¿Qué tipo de pacto? Perpetuo. Un pacto perpetuo. ¿Qué es un pacto perpetuo? Hoy sí y mañana no. Todos los días. Un pacto perpetuo. Amén. Ha hecho conmigo un pacto perpetuo. Ordenado en todas las cosas y será guardado aunque todavía no haga el florecer toda mi salvación y mi deseo. Yo tengo que estar funcionando el pacto aunque todavía no tenga la casa que Dios me prometió. Esa casa está dentro del pacto y si yo sigo caminando en el pacto, esa casa se va a manifestar porque está en el pacto que Dios hizo. Y yo tengo que esperar y caminar en fe por cada promesa de Dios, porque cada promesa que Dios te dio está dentro del pacto que Él hizo contigo. Cuando tú recibiste, Él te prometió cosas. Pero yo tengo que caminar de acuerdo al pacto que Dios hizo conmigo. Si yo me salgo del pacto, Dios me va a bendecir, imposible. Es como si yo hago un negocio contigo, puede decir, dos personas están casadas. Mientras están casadas, comparten lo mismo. Y si se divorcian, ¿qué sucede? Cada quien por su lado y cada quien agarra lo que lo toque, ¿verdad? No es así con Dios. Cuando tú pactas con Dios, es un pacto eterno. ¿Sí? Un pacto con Dios no es como un matrimonio, no nos llevamos bien cada quien por su lado. Un pacto con Dios es eterno. Yo tengo que saber que Dios pactó conmigo y lo que Él me promete me lo va a dar porque yo continúo en un pacto. Si Dios me dice, ¿sabes qué? Ve a las cárceles, dentro de ese pacto está ese mandato y lo voy a hacer. Porque es parte del pacto que Dios hizo conmigo. Porque cuando yo pacto conmigo, Dios me va a usar y me va a enviar a donde Él quiere enviarme. Y yo tengo que obedecerlo a Él, me guste o no. Dios me mete en circunstancias. Hermano, a veces, yo me acuerdo cuando me dijo, vas a predicar, y que me llamaron de Living Word, iba a predicar ahí en inglés. Hermano, yo todo me transformé, me cambié y temblaba de mis cabezas a los pies, porque en ese año mi inglés no era tan avanzado como ahora. Mas sin embargo, yo cumplí porque me acordé del pacto que tiene Dios conmigo. Y siempre que Dios te mande a hacer algo, hazlo, porque estás en un pacto con Él, no estás en pacto conmigo. Amén. Ok, seguimos. Dios pactó con Abraham para que a través de un hombre de 99 años, escucha, tenía 99 años, para que a través de este hombre de 99 años, la gloria de Dios se manifestara. Qué tremendo, 99 años, su esposa casi igual. Tuvieron un hijo, Isaac. ¿Eso no es manifestar la gloria de Dios? Cuando tú estás en pacto con Dios, aunque tu situación parezca ya muerta, el pacto de Dios rompe toda imposibilidad.
Por eso es que fe es el elemento principal para que nosotros entendamos y manifestemos el pacto de Dios en nuestra vida. Dios pactó con nosotros en Cristo Jesús. Mateo 26, 28. Dios pactó con nosotros en Cristo Jesús. Jesús mismo les dijo, esta es mi sangre, ¿de qué? De un nuevo pacto. El pacto que hizo en el Antiguo Testamento es más fuerte el que tenemos nosotros, porque en aquel pacto pactó con el pueblo en general, pero ahora está pactando contigo individualmente. Cuando tú recibes a Jesús, Él derramó la sangre por ti. Él te dio el Espíritu Santo a ti. Él te dio el poder del Espíritu Santo. Ahora el poder del Espíritu Santo está sobre el poder del diablo, porque tú pactaste con Dios. Porque tú pactaste con Dios. La sangre de Jesús nos mantiene en un pacto perpetuo para con Dios. Tú y yo debemos de pactar. Escucha, si estás escribiendo, escríbelo. Tú y yo tenemos que pactar con personas que tengan mentalidad de pacto. Si pactas con una persona religiosa, lo siento. Tu llamado es pactar con una persona de pacto. Amén. Tú y yo debemos de pactar con personas que estén en pacto y entiendan lo que es un pacto. Cuando nosotros caminamos dentro del pacto, Dios te da instrucciones. Primer libro de Reyes 3, del 3 al 10. Cuando tú vas creando una mentalidad de pacto, Dios te va dando instrucciones de qué hacer, cómo caminar, cómo entrar, cómo salir. Amén. Porque tenemos una mentalidad de pacto. Mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos ¿de quién? De su padre. Sacrificaba, quemaba incienso en lugares altos. Siguiente verso, vamos a leer hasta el 5. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí, ¿cuántos holocaustos? 1000 holocaustos sacrificaba Salomón en el altar. El siguiente verso, 1000 holocaustos. Y se le apareció, mira lo que dice, se le apareció Jehová. Se le apareció Jehová. Cuando nosotros nos movemos en pacto, hermano, Jehová se te aparece. Y le dijo, pide lo que quieras que yo te dé. ¿Se acuerdan qué le pidió Salomón? Sabiduría. ¿Dios le dio sabiduría? Sí. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti. Y tuvo misericordia porque anduvo delante de Dios. En verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado esta gran misericordia, que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede ese día. Mira, la palabra clave ahí está, tú le diste a mi padre misericordia. ¿Por qué Salomón dice que le dio misericordia a su padre? Salomón mismo era hijo de la mujer adúltera, Betseba. Salomón mismo sabía todos los pecados que su padre había hecho. Pero cuando Salomón veía la misericordia de Dios en la vida de su padre, decía, tú le has dado misericordia a mi padre. Mi padre debió haber muerto por los pecados que cometió, mas tú no permitiste, le diste misericordia. En otra escritura, cuando es bien interesante, sabemos que David pecó porque hizo un censo, ¿verdad? Pero Dios se molestó. Dios se molestó porque David pensaba que él estaba ganando las batallas por los hombres que tenía. Y como Dios sabe todo lo que piensas, David decía, wow, tengo un gran ejército. Y Dios se molestó y le dijo, David, haz un censo. Ahí David hubiera arrepentido. No, Señor, perdóname. Es que yo pensé que mi ejército me dio la victoria, pero la victoria me diste tú. Pero David hizo el censo. Y cuando le dijeron cuántos hombres tenía,
800,000 y 500,000, Dios se enojó con David. ¿Por qué? Porque David puso la fuerza en los hombres y no en Dios. David dijo, yo gané porque tenía 800,000 soldados en Jerusalén y gané porque tenía 500,000 soldados en Judá. Hizo a un lado el poder de Dios y Dios se enojó. Y le mandó al profeta Gad y le dijo, hey David, vengo a decirte algo, escoge pues. Y dijo, van a venir 7 años de hambre o 3 meses de persecución o 3 días de plaga. Y dijo David, si dejo que el hombre tenga misericordia, no, el hombre me mata. No, Señor, que el hombre no tenga misericordia, que mejor tú tengas misericordia. ¿Y qué hizo David? Se arrepintió. ¿Y qué hizo Dios? Mandó la plaga y solamente se murieron unos cuantos soldados. Sí, hermano, cuando el hombre, por eso hermano es bien importante que tengamos mentalidad de reino. Porque si tenemos mentalidad de religión, nos van a condenar de muchas maneras. Amén. ¿Seguimos? Ok. Tú y yo debemos de pactar con personas que estén en un pacto y entiendan el pacto. Cuando caminamos dentro del pacto, Dios te da instrucciones. Dios nunca se olvida de sus promesas en sus pactos. El pacto debe de estar en nuestra mente, en nuestra boca. Josué 1:8 dice, este libro de la ley, que nunca se aparte de día, que nunca se aparte de noche, medita en este libro, haz todo lo que está escrito en este libro, entonces harás prosperar tu camino y todas las cosas te van a salir bien. El pacto de Dios, el Señor, manda. Cuando nosotros estamos en el pacto del Señor, manda quien te sostenga siempre. Tú no tienes que preocuparte. Mientras tú estás en pacto con Dios, Él tiene personas que te sostengan, Él tiene personas que te ayudan, Él tiene personas que te llevan a otro lugar. Para eso vamos a leer en el libro de, ¿dónde está? Primero de Reyes 5, del 1 al 5. Amén. Perdón, Primero de Reyes 4:7. Ya me quiero adelantar. Primero de Reyes 4:7. Tenía Salomón, ¿cuántos? 12 gobernadores, sobre todo Israel. Amén. Mantenían al rey a su casa, cada uno de ellos estaba obligado a abastecerlo por un mes en el año. Cuando Dios hace pacto contigo, hermano, tiene 12 personas que van a sostener tu casa. Tú no te tienes que preocupar más que actuar en el pacto de Dios. Porque cuando tú vienes a Cristo, la misma función que entró Salomón de entrar en pacto con Dios por la promesa que hizo a su padre, es la misma función que viene a tu vida. Ahora, mientras tú te mantengas en el pacto, cada mes Dios va a enviar una persona que pague tu renta, que traiga comida y que te sostenga. Esa es parte del pacto que nosotros tenemos con Dios. Pero si yo no tengo una mentalidad de pacto, yo tengo que buscar quien me sostenga. Yo tengo que buscar quien me dé. Yo tengo que buscar quien me ayude. Yo tengo que buscar quien me socorra. Pero cuando tú entras en pacto con Dios, tú solamente alabas, tú solamente bendices, tú solamente adoras, tú solamente entras en ese pacto con Dios y Dios te va dando todas tus necesidades porque Él pactó contigo. Amén. Ok. Dios tiene a las personas que van a abastecer para ti y tu familia. Cuando nosotros entendemos y operamos en el pacto, Dios envía esa provisión dentro del pacto y Dios te envía a personas para que realices tus promesas a Dios. Primer libro de Reyes 5 del 1 al 5. Wow. Es tremendo lo que la palabra de Dios dice. Primero de Reyes 5 del 1 al 5. Hirán, rey de Tiro, envió también sus siervos a Salomón. Luego oyó que lo habían ungido como rey. Amén. ¿Qué te quiere decir eso? Cuando el rey de Tiro, que fue amigo de David, y que este rey de Tiro y de Sidón
tenía grandes maderas finas y mucha riqueza, y cuando ayudó a David a hacer su casa con la madera que tenía, cuando supo que Salomón había sido el sucesor de David, inmediatamente se presentó. ¿Qué hizo? Un rey hablando con otro rey. Así debe de ser tu vida, un rey hablando contigo. Hermano, yo sé que naciste de nuevo, eres un creyente nacido de nuevo, yo también. Yo ya soy un creyente nacido de nuevo, he caminado en el pacto con Dios por 10 años, Dios me ha bendecido tanto, yo te voy a bendecir a ti para que empieces a caminar en el pacto. ¿Qué hizo? Una persona con mentalidad de pacto buscó a Salomón. Amén. Eso está en el primer libro de Reyes, capítulo 5, del 1 al 5. Hirán, rey de Tiro, envió también sus siervos a Salomón. Luego oyó que lo habían ungido por rey en lugar de su padre, aunque Hirán siempre había amado a David. Entonces Salomón envió a decir a Hirán: tú sabes que mi padre David no pudo edificar casa al nombre de Jehová, su Dios, por las guerras que le rodearon, hasta que Jehová puso sus enemigos. ¿Dónde los puso? Debajo de la planta de sus pies. Ahora Jehová mi Dios me ha dado paz por todas partes, pues no hay adversario ni mal que temer. Yo, por tanto, he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, según lo que Jehová habló a David mi padre, diciendo: tu hijo, a quien yo pondré en lugar tuyo en tu trono, él edificará casa a mi nombre. Amén. Dios tiene a las personas con las cuales debes de pactar. Salomón pactó con este rey, y muchas personas poderosas vinieron para apoyar a Salomón. Nosotros debemos de saber, hermanos, con quién pactamos. Tenemos que saber con quién pactamos. Para pactar con un rey, ¿qué tenemos que tener? ¿Qué? La mentalidad del rey. Yo no puedo llegar a un rey con una mentalidad, o sea, nosotros somos reyes y sacerdotes, ¿están de acuerdo? Somos reyes. Yo tengo que quitar la mentalidad de no ser un rey. Sí, yo tengo que tratar los asuntos con mentalidad de rey a otro rey. Eso es lo que estaba haciendo Salomón. Inmediatamente que buscó a este rey para hacer negocios de rey a rey. Nosotros tenemos que hacer asuntos de rey a rey. Dios tiene personas para abastecerte a ti y a toda tu familia. Amén. Para pactar con un rey debemos de tener mentalidad de reino. Un pacto entre dos reyes jamás se rompe o se viola. Si dos reyes hacen un pacto y uno de los dos rompe el pacto, ¿qué sucede? Una guerra. Una guerra. Amén. Por eso nosotros tenemos que tener una mentalidad de reino, y en que nosotros, cuando pactamos con alguien, que no haya esa guerra, porque entonces rompemos el pacto que hicimos con un rey. Dios le dijo a Abraham que de él saldrían reyes y sacerdotes. Ahí lo vemos en Génesis 17:6. Nuestras amistades, nuestras conversaciones deben de ser con hombres y mujeres con mentalidad de reino. Amén. Nuestras amistades, nuestras conversaciones deben de ser con hombres y mujeres con mentalidad de reino, que entiendan que un pacto no se puede violar. La unción se debe de respetar. Dios pactó conmigo, no puedo violar el pacto que tengo con Él, y que nunca debo de olvidar lo que dice Juan 1:27. Lo que dice Juan 1:27 dice que Él quitó nuestros pecados. Él quitó nuestro pecado. Amén. Él quitó nuestro pecado. Eso lo dice en Juan 1:29. En Mateo 28:26, Él derramó su sangre por todos nuestros pecados. Amén. La gracia de Dios, su amor, su compasión, su misericordia y su perdón está en cada uno de nosotros. Si yo tengo mentalidad de reino, yo tengo que saber que tengo la gracia de Dios. Yo tengo que saber que tengo el amor de Dios. Yo tengo que saber que tengo la compasión de Dios, que tengo la misericordia de Dios y que tengo el perdón de Dios. Si el Rey de Reyes pactó con cada uno de nosotros,
y nosotros pactamos con el Rey del cielo, esa misma compasión debe de estar en nosotros. Debemos desarrollar una mentalidad de reino. En el libro de Eclesiastés, capítulo 8, vamos a empezar en el verso 2. En el libro de Eclesiastés, estas escrituras nos ayudan mucho para ir desarrollando una mentalidad de reino. Una mentalidad de reino es importante en nuestras vidas. Eclesiastés 8:2, pues la palabra del rey es potestad, ¿quién le dirá qué haces? Ese es 8:4. ¿Va? Vamos a leer el 8:2. Aleluya. Aquí están o ya se fueron. Gloria a Dios. Hermano, es tan importante que nosotros cambiemos nuestra mentalidad. Es bien importante. Es bien importante. Amén. Verso 2. Te aconsejo que guardes el mandamiento del rey. ¿Quién es nuestro rey? Dios. Te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. No te apresures a ir de su presencia, ni cosa mala persistas, porque él hará todo lo que quiere. Pues la palabra del rey es con potestad. ¿Quién le dirá qué haces? ¿Quién le dirá qué haces? La palabra del rey es con potestad. Jesús nos manda que busquemos, antes que nada, obtener una mentalidad de reino, de la justicia que el reino tiene. Nos ordena que cambiemos nuestra mentalidad por la mentalidad del reino. Esto nos ordena en Mateo 4:17. Ese es el orden que Dios nos da, el mandato que Dios nos da. En Mateo 4:17 dice, arrepentíos, arrepentíos. ¿Por qué nos tenemos que arrepentir? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos. En la palabra arrepentimiento cambia tu manera de pensar, deja tu manera antigua de pensar. Porque ahora tienes que pensar como una persona de pacto. Ya estás en pacto con Dios, ya no estás en pacto con el mundo, ya no estás en pacto con la sociedad. Por eso cuando Jesús vino dice, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál es el mandato en las instrucciones de Dios? A través de Jesús, que nosotros dejemos toda actividad del mundo y que traigamos nuestra mentalidad de reino, que a través de la palabra de Dios, de meditar la palabra de Dios, de orar la palabra de Dios, vayamos logrando y obtener una mentalidad del reino. Amén. Y eso va a cambiar toda nuestra perspectiva, va a cambiar todas las circunstancias en nuestras casas, en nuestras vidas, en nuestros hijos, en todo. Nos ordena que mandemos, que meditemos. Si nosotros no desarrollamos una mentalidad de reino, ¿qué sucede si tú y yo no desarrollo una mentalidad de reino? Voy a desarrollar una mentalidad religiosa. La mentalidad religiosa condena. Amén. Oímos demasiada condenación con una mentalidad religiosa. No hagas esto, si hagas esto, no haces esto, no te vistas así, si vistes así, haz esto, haz aquello. Hiciste algo, te caen por encima y te condenan. ¿Por qué? Porque tienen una mentalidad religiosa. ¿Qué hace la mentalidad del reino? ¿Qué hace la mentalidad del reino? La mentalidad del reino, hermano, te ministra, no te condena. La mentalidad del reino te ministra, la mentalidad religiosa te condena. El mundo, las calles, hay muchos cristianos, predicadores, pastores que una vez fueron condenados y mejor están en la calle. ¿Cierto o no? ¿Verdad que sí? Pero si esos mismos hombres o mujeres que están afuera, en vez de ser condenados, señalados por alguna falta que hayan cometido, hubieran sido ministrados, ¿qué hubiera pasado? Aleluya. Por eso Jesucristo nos ordena que cambiemos nuestra mentalidad, que dejemos la mentalidad del mundo o la mentalidad religiosa. Si no desarrollamos una mentalidad de reino, vamos a desarrollar una mentalidad religiosa.
viendo, señalando la paja del ojo que está en el otro, sin ver la piga que está en mi ojo. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Dios le dio sabiduría a Salomón. ¿Qué hizo? Inmediatamente comenzó a tratar con otros reyes. Cuando tú naces de nuevo, busca gentes de un alto nivel de fe. Busca personas con una mentalidad de reino. No busques religiosos. Hay demasiados. El religioso siempre te va a señalar. No le va a parecer todo lo que dicen las Escrituras. A los religiosos les molesta oír del diezmo. Una mentalidad de reino, eres el primero en sembrar. Amén. ¿Están conmigo? Salomón usó sabiduría y trató con otros reyes. Cuando nosotros usamos, hermano, cuando tú y yo usamos sabiduría y tratamos solamente con personas con mentalidad del reino, ¿quiénes son los beneficiados? Nosotros, tu familia, tu casa, tus hijos, tu descendencia. Amén. Si yo trato mis asuntos con mentalidad de reino, toda mi casa va a ser beneficiada. Primer libro de los Reyes 5:4. Ahora, ese es, hermano, esto es lo que hace una mentalidad de reino. Ahora, Jehová mi Dios me ha dado ¿qué? ¿Qué me ha dado Jehová mi Dios? Cuando tú y yo tenemos mentalidad de reino, ¿qué tenemos? Paz por todas partes. Pues no hay adversarios ni mal que temer. La mentalidad del reino te da paz y quita a tus adversarios, y ya no vas a tener miedo de lo que te pueda pasar, o de lo que el religioso diga, o aquel que hable y diga, es que tú estás mal, yo estoy bien. Hermano, esa es la primera señal que no tiene mentalidad de reino. Es tu responsabilidad, lo escuchas o no. Amén. Ok, Salomón comenzó a tratar con personas con mentalidad de reino. ¿Y qué tuvo Salomón? Paz. Si tú y yo solo tratamos con personas con mentalidad de reino, la noticia es que siempre vas a tener paz. Aléjate de los religiosos. Aléjate. No hables con ellos. Salúdalos. No dejes que contaminen tu mentalidad. Si tú tienes una mentalidad de reino y te entra una llamada, un texto, si no tienes que contestar, no contestes. Si no va en línea con mentalidad de reino, no contestes. Mi recomendación es que no contestes. Amén. Porque no va a haber paz, te van a robar la paz. Un religioso te va a robar la paz siempre. Amén. Ok. En el reino siempre tenemos paz. Si tú y yo tratamos solamente con personas con mentalidad de reino, siempre vamos a tener paz. Primer libro de Reyes 7, versos 13 y 14. ¿Con qué tipo de personas se comenzó a relacionar Salomón? Ve y entra al rey David y dile, Señor mío, ¿no juraste a tu sierva diciendo, Salomón tu hijo reinará después de mí? Eso es. Primero de Reyes 7, 13 y 14. Es 7, 13 y 14. Amén. Gloria a Dios. Escriban todas las escrituras, medítenlas, porque dice Jesús, ¿verdad? Mi palabra es espíritu y es vida. Así que conviene escuchar la palabra de Él siempre. Primer libro de Reyes 7, 13 y 14 les dije, ¿verdad? Yo lo tengo aquí. Y envió el rey Salomón e hizo venir de Tiro a Hiram, hijo de una viuda de la tribu de Neftalí. Nota eso, era de la tribu de Neftalí. Quiere decir que era hebreo. Amén. De la tribu de Neftalí. Su padre, que trabajaba en bronce, era de Tiro. E Irán era lleno de ¿qué? ¿De qué era lleno Irán? ¿Y qué más? ¿Con quién se conectó a Salomón? Cuando Salomón le pidió sabiduría a Dios, lo conectó con personas religiosas,
con personas criticonas, con personas que no tenían compasión y misericordia, o con qué tipo de persona lo conectó? Con personas llenas de sabiduría e inteligencia. Es tu responsabilidad conectarte con personas llenas de sabiduría, llenas de inteligencia, ¿sí? Con una mentalidad de reino. Eso fue lo que hizo Salomón. Hermano, tú y yo fuimos llamados y no sabemos cómo entrar, no sabemos cómo salir, no sabemos cómo funcionar, pero tenemos un Dios lleno de sabiduría, que cuando naces de nuevo te dice, mira, cambia tu manera de pensar, busca primeramente el reino de Dios y la justicia, y todo lo que tú quieras te va a venir por añadidura. Ya ni siquiera tienes que hacer alianza con gente del mundo. Amén. Salomón fue ungido como rey a sus 20 años. A sus 20 años Dios le dio sabiduría. A sus 20 años no tenía experiencia. Cuando nosotros nacemos de nuevo, hermanos, no tenemos experiencia. Yo me acuerdo que yo me iría a predicadores y yo decía, wow, ¿cuándo yo iría a predicar como ellos? Porque yo probablemente dentro de mí había ese anhelo. Pero también había una imposibilidad, también había lo natural que para mí sería imposible. Pero cuando te conectas con personas de sabiduría, cuando te conectas con personas de compasión, cuando te conectas con personas de conocimiento, yo le doy gracias a Dios. Yo meditaba los otros días, cuando yo empecé a viajar con los hermanos de Living Word a diferentes cárceles. Yo viajé con ellos, hermanos, como por 5 o 6 años. Éramos 4, éramos 5, éramos 3, éramos 6. Sí agarré amistad con uno de ellos, pero sabes que yo nunca supe de su vida privada, ni ellos de la mía. Porque la mentalidad de reino, yo no tenía que investigar su vida privada. La mentalidad del reino no importa tu vida privada. En tantos años yo no sabía, sí sabía porque yo lo miraba con su esposa, pero yo no sabía dónde trabajaba, cuánto ganaba, qué hacía, dónde iba. ¿Por qué? Porque la mentalidad del reino no busca detalles, ni busca el que tú sepas la vida de los demás. Hay mucho silencio. Y por 5 años yo viajaba con ellos. 4 horas, 5 horas. Platicábamos de las predicaciones del pastor, predicábamos de otras cosas, platicábamos a veces, mi trabajo me fue así, asá, pero nunca de su vida privada. Porque yo relacioné y empecé a relacionar que teníamos y estábamos aprendiendo bajo la unción de nuestro pastor, estábamos aprendiendo una mentalidad de reino. La mentalidad de reino no se preocupa por tu vida privada. La mentalidad de reino se preocupa por edificar tu vida. Amén. Seguimos, ya leímos todo. ¿Cuál era? ¿Dónde me quedé? Aleluya. Ok. Dios le dio sabiduría a Salomón a sus 20 años. Y él tenía que contactarse con personas sabias, de más experiencia, para ir desarrollando una mentalidad de reino. Irán fue reino de Fenicia, de Sidón. Salomón pactó con este rey y varios países se beneficiaron. Israel se hizo poderosa por la alianza que Salomón hizo con reyes. ¿Sabes que tu casa puede ser poderosa por la alianza que hagas con personas con mentalidad de reino? Amén. Cuando nosotros hacemos alianza con personas del reino, con mentalidad de reino, tú, tu casa, tu iglesia será poderosa en la tierra. Apocalipsis 1 del 5 al 6. Soberano de los reyes de la tierra. Sí, soberano de los reyes de la tierra. Nosotros tenemos un rey y es soberano. Y es soberano sobre todos los reyes. No se está refiriendo a los reyes, a los gobernantes. Se está refiriendo a ti que naciste de nuevo, que eres un rey. Y te está diciendo, mira, tú eres un rey, pero arriba de ti hay un rey. Y ese rey es soberano sobre ti. No se está refiriendo a los gobernantes. Se está refiriendo a ti que naciste de nuevo. Y de acuerdo a Génesis 17,
6, donde dice, de ti van a salir reyes, de ti van a salir sacerdotes. Ya en Apocalipsis 1, 5 dice, el testigo fiel, primogénito de los muertos y soberano ¿de quién? De los reyes, primogénito de los muertos. Nadie ha muerto y ha resucitado, solamente Jesús. Por eso es el primogénito de los muertos. Y subió al cielo y sigue siendo Rey de reyes y Señor de señores. Y Él es el único que está sobre de ti, porque tú eres rey y estás conectado a su reinado. Y Él está soberano, está gobernando sobre ti, no el hombre. No el hombre. Por eso tenemos que desarrollar una mentalidad de reino para que tú puedas entender al soberano de los reyes. Sin mentalidad de reino no puedes entender al Rey de reyes y Señor de señores. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Soberano. Y limpió y lavó nuestros pecados con su sangre. Amén. Y nos hizo reyes, sacerdotes para Dios, su Padre. Dios tiene reyes en la tierra. Y eres el soberano sobre todo. Juan 1:12, mas a todos los que lo recibieron les dio potestad de ser hijos. Dios es rey. Si tú naces de nuevo, eres hijo de un rey. A ti te viene la soberanía del reinado, porque tú eres hijo de un rey. Amén. Nuestra responsabilidad, hermanos, nuestra responsabilidad es tu responsabilidad, mi responsabilidad es enseñarte, hablarte del reino de Dios. Mi responsabilidad es darte la unción que la palabra tiene. Mi responsabilidad es darte lo que Dios me dio, para que eso que Dios te dio no es un castigo, no es una disciplina, no es un castigo, es una disciplina más bien, porque la palabra de Dios no te castiga, la palabra de Dios te disciplina. Amén. Somos hijos de un rey y nuestra responsabilidad es desarrollar una mente como la de nuestro Padre. Amén. Juan 8:2. ¿Qué hace una persona con mentalidad religiosa? ¿Se acuerdan qué sucedió en Juan 8:2? ¿Qué sucedió en Juan 8:2? ¿Cuántos se acuerdan? Ahí la vamos a ver ahorita. Amén. ¿Qué sucedió en Juan 8:2? ¿Cuántos se acuerdan? Ahí vemos a personas con mentalidad de religiosa. Por la mañana volvió al templo y todo el templo vino a él. Sentado a él les enseñaba. Verso 3. Entonces los religiosos, entonces los religiosos, porque habla los escribas y los fariseos, ¿qué trajeron? Una mujer sorprendida en adulterio. La religión, hermano, no tiene compasión. La religión se da cuenta de una falta tuya. A lo mejor usabas la falda alta, el aire te la levantó, se te vio el tobillo, la hermana pecó porque enseñó el tobillo. Y a lo mejor en la intimidad tiene pecados más graves que la falda se te levantó y enseñaste el tobillo. Pero el religioso es así. Ve tu pecado, no ve los de él. ¿Están conmigo? Ya se fueron. ¿Ves por qué tan importante es crear una mentalidad de reino? Los religiosos que trajeron a esa mujer para condenarla. El religioso siempre te va a condenar. Siempre te va a condenar. Por eso desarrolla una mentalidad de reino. ¿A quién le trajeron a esa mujer? Ahora, esa mujer le levantaron un falso testimonio, porque los religiosos hasta en los falsos testimonios lo ven como seguro y te condenan. Te levantan un falso testimonio, tienes que disciplinarlo. Te levantan un falso testimonio, castígalo, córrelo de la iglesia. A esta mujer la sorprendieron. ¿Quién la sorprendió? Los religiosos. ¿Quién la perdonó? ¿Por qué la perdonó Jesús? Porque tenía una mentalidad de reino. En mi reino hay compasión. En mi reino hay perdón. En mi reino hay misericordia. En mi reino hay gracia. En mi reino hay amor. Estos elementos no pueden funcionar en un religioso. ¿Están conmigo? El religioso te va a disciplinar y te va a castigar.
Y no te lo dice abiertamente, pero, amén. Ok, seguimos en Juan 8, el verso 7 de Juan 8. Y como insistían, los religiosos van a insistir en preguntarle. Finalmente Jesús se enderezó y les dijo: el que vosotros esté sin pecado, arroje la primera piedra. Y siguió escribiendo. El verso 9. Ellos, los religiosos, acusados por su conciencia. Los religiosos: este pastor soporta el pecado, vámonos a otra iglesia. Los religiosos no dijeron amén. Pero una mentalidad de reino, hermano, aunque haya algo indebido en tu vida, la mentalidad de reino, escucha, tiene gracia, tiene misericordia, tiene compasión, tiene perdón, tiene amor. ¿Qué hubiera pasado con esa mujer si Jesús hubiera dicho: oh sí, apedréenla? Entonces la muerte de Jesús no iba a tener validez, porque vino a quitar los pecados, pero condenó el pecado de esta mujer. Los religiosos, hermano, creen las mentiras como un pecado y te condenan, te sientan en la silla. Amén. ¿Ven por qué es tan importante tener una mentalidad de reino en vez de una mentalidad religiosa? Aleluya. Jesús contestó con mentalidad de reino. Amén. Los religiosos, hermanos, siempre buscan justificarse. Siempre buscan justificarse. La mentalidad de reino perdona. La mentalidad de religiosa condena. Lo estamos viendo en la Biblia. Si sucede ahorita en estos casos, es pura coincidencia. Estamos viendo la palabra. Amén. ¿Cómo Jesús ministró a la mujer que fue a sacar agua del pozo? ¿La ministró o la condenó? ¿La ministró o la condenó? La gente chismosa o la gente religiosa, si hubiera visto o vio a Jesús sentada con esta mujer, oh, Jesús anda con esa mujer. Esa mujer es de una conducta dudosa. Ha tenido 5 mujeres, 5 hombres. Y ahora está con Jesús. Para mí que Jesús anda con ella. Ups. So, ¿Jesús le ministró o Jesús la condenó? La ministró. ¿Qué haces cuando te traen un chisme? ¿Lo condenas o los ministras? ¿O le sigues el juego? Tenemos que ministrar de acuerdo a la palabra de Dios. Amén. Jesús castigó o ministró a esta mujer. Lo de esta mujer que Jesús sabía, solamente era un rumor, un chisme que alguien le había contado a Jesús. Cuando llegó a Jesús, fue un hombre o una mujer. A Jesús: mira, esa mujer ha tenido cinco maridos, castígala. Jesús se sentó. Esa mujer llegó y le dijo: hey, tú has tenido 5 maridos y el que está contigo no es tu marido. No le dijo eso, ni la castigó. Jesús ministró a la mujer de Juan 8 y ministró a la mujer de Juan 4. ¿Qué hizo? No las castigó, las ministró. Las ministró, y cuando las ministró, ellas se alejaron de la maldad. Cuando nosotros ministramos a una persona, aunque sepamos que hizo algo indebido, la vas a alejar. Pero cuando la condenas, la señalas, la vas a alejar de Dios. Por eso se van a una iglesia, se van a otra, se van a otra, porque han sido rechazadas por la condenación que recibieron en algún lugar, en vez de darles ministración.
Cuando una persona te confía algo, ministrale con la palabra de Dios. La palabra de Dios es para ministrar y para disciplinar. Jesús ministró a estas mujeres y su vida cambió. La mentalidad del reino ministra con la palabra. La religión condena, castiga. Como yo estaba escuchando a Paul Winnicki para que se me facilitara traducirle el martes, escuché una predicación que él le tituló, se dice, el poder de saber quién eres en Cristo. Hasta puse el tema, porque la escuché toda. Y él dice que, él decía en esa enseñanza, que las denominaciones son manipulación. Y la manipulación es como un espíritu de hechicería. Las denominaciones es manipulación. Y la manipulación es como un espíritu de hechicería. Yo lo escribí en un papelito y lo empecé a meditar. Y es cierto, ¿sabes por qué? Porque si tú eres de una denominación, tienes que venir vestida de tal manera. Ellos te dicen, párate, siéntate. Levanta tus manos, adora. Siéntate esto. O sea, constantemente te están manipulando. ¿Sí o no? Y él lo dijo, Pablo Nietzsche dijo, si quieres, mándale una carta a él. Yo nomás estoy diciendo lo que escuché de él. Amén. Ok, estamos terminando, hermanos. La manipulación. La manipulación te dicen qué hacer, qué vestir y qué no. Levanta tus manos, haz esto, haz aquello. La manipulación es como hechicería. El verdadero adorador no necesita ser manipulado. A ti nadie te necesita. Juan 4:22 y 4:23-24 nos dice que Dios está buscando adoradores que sean manipulados a que lo adoren. ¿Eso se está buscando? Está buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. No adoradores que te manipulen a adorar. Si te manipulan a adorar, están influenciados bajo otro espíritu. Amén. Eso no lo dice la palabra de Dios. Ahora, nosotros tenemos que desarrollar un espíritu de verdad. Tenemos que desarrollar una mentalidad de reino. Yo debo de cuidar y respetar la unción que está en ti. Yo sé que tú estás ungido por Dios. Yo tengo que respetar esa unción. Si yo te levanto un falso, violo tu unción. Si yo hablo de ti, estoy violando tu unción. Amén. Si yo veo tus defectos y tu pecado, estoy violando la unción tuya. Y yo no estoy aquí para violar tu unción. Estoy aquí para que tu unción vaya elevándose dentro de ti. Porque la unción que tú recibiste no la recibiste de mí, la recibiste de Dios. El Espíritu de Dios está en ti por cuanto Él te ungió para que lleve las buenas nuevas. Yo no soy nadie para parar la unción. ¿Cuántos de nosotros no cometemos errores? Todos. Pero no por eso la unción se va a parar en mí. La unción se va a parar en mí cuando yo le doy cabida a rumores, a chismes. ¿Cuánto daño te causa un rumor? Mucho. Ese rumor va causado para quitarte la unción. Cuando la unción se va de ti, ya no puedes adorar. Ya no quieres asistir a la iglesia. Porque hablaron de ti, porque dijeron de ti. No, fue que la unción, tú permitiste que la unción fuera quitada de ti. La unción no puede ser quitada de ti al menos que tú permitas. Amén. Por eso yo te decía a estos hombres, el pastor Bill Winston tiene un equipo. Amén. Él está en la televisión. Muchas personas no le agrada lo que él enseña a veces en la televisión. Muchas personas no están de acuerdo cuando lo ven en la televisión y dice, el pastor dijo esto. El pastor recibe cantidad de correos electrónicos, cantidad de quejas, cantidad de murmuraciones, cantidad de críticas, cantidad de envidias, cantidad de burlas. Pero ¿sabes a dónde van primero? Él tiene 2 secretarias. En esas 2 secretarias llega la información.
Esas 2 secretarias las envían al equipo de administrativo, de líderes que él tiene. Todos ellos leen los comentarios, las críticas que van contra el pastor, no se las hacen llegar. Por eso ese hombre siempre lo ves ungido. Aleluya. Solamente algo muy necesario se lo hacen saber. Pero cositas así, alguien le puede ir a decir que le van a ir a dar queja de mí, van a hacer una cita, te vamos a dar queja de mí. Va a llegar a su equipo y le va a decir, nosotros lo conocemos. Y punto. Cuida tu unción y cuida la unción de tu hermano. Si tú no cuidas la unción de tu hermano, desproteges la tuya misma. ¿Qué es la unción? La unción es el poder de Dios. De acuerdo a Mateo 3:16 y 17, cuando Jesús fue bautizado, salió y recibió la unción en forma de paloma. Cuando tú fuiste salvo, recibiste la misma unción. Esa unción tiene que incrementarse con la palabra de Dios. Esa unción tiene que ir cada día. En el libro de Isaías nos habla de la unción. La unción que recibimos empieza en los tobillos. Y como vas creciendo, te vas sometiendo. Va a las espinillas, va aquí a las rodillas, hasta que está aquí, te sumerges en Dios. Pero muchas, en cuanto están en los tobillos, la desechan. ¿Por qué la desechan? Porque están buscando violar la unción del hermano, burlar la unción de la hermana. Entonces paralizan la unción de aquel hermano que ya estaba a punto de hacer milagros y señales, pero le llegó un rumor, ¡fum!, se desinfló el hermano, se desinfló la hermana. Le desinflaron la unción. Por eso nosotros somos hombres y mujeres llenos de la unción de Dios, llenos del poder de Dios. Yo debo de respetar y cuidar la unción que está en ti. Segunda de Reyes, el pastor, ya le estoy diciendo pastor, el hermano Aldemar se tiró tremenda predicación. Yo lo estuve oyendo ese día. Cuando habló de la unción de Eliseo y su criado Giese, este hombre pensó que se iba a esconder de Dios. Y cuando Eliseo no aceptó los regalos de Naamán, Giese dijo, wow, este hombre de Dios es un tonto, no quiso los regalos, pero yo sí. Y pensó cómo le iba a mentir, cómo iba a mentir. Y llegó con Naamán y le dijo, hey, dame lo que el hombre de Dios no quiso. Cuando regresó Giese con Eliseo le dijo, hey, Giese, ¿tú no creías que yo iba a estar donde tú estabas? ¿Tú no creías que yo iba a saber que tú fuiste a pedirle a Naamán todo lo que le pediste? Por lo tanto, escucha, la lepra de Naamán te va a pasar a ti y a toda tu descendencia. ¿Quién puso en peligro la descendencia de Naamán? Perdón, de Giese, él mismo. Por violar la unción de Eliseo. Giese estaba ahí para proteger la unción de Eliseo. No para difamar, no para conspirar contra Eliseo. Cuando tú conspiras contra un hombre de Dios, no solamente tú corres peligro, tu casa. Amén. Por eso el rey David, cuando lo persiguió a aquel hombre y le dijo, hombre sanguinario, eres malo, eres perverso, le empezó a tirar pedradas y lo hería. David seguía caminando, lo ignoraba. Porque si David hubiera puesto atención, se le cae la poca unción que le quedaba por tantas cosas que había pasado. Cuando te critiquen, te hablen, te digan, deja, huye, porque vienen contra quitarte la unción. Vienen para quitarte la unción. Por eso a veces la unción no se levanta. Amén. Dios sabe todas las cosas.
Gizi pensó, voy a engañar a Eliseo, no se va a dar cuenta. Que Naamán me dé plata, me dé oro, me dé ropa. Y le pidió y se fue contento. Pero Dios sabe todas las cosas. Enséñate a no discutir. Yo oí la predicación de Paul Nicky que yo escuché. Él dijo, en el silencio no hay contradicción. En el silencio no hay contradicción. Cuando tú te quedas callado, nadie puede discutir contigo. Amén. Así es de que mejor quédate calladito, te ves más bonito. Cuando escuches de algo, cuida tu unción y cuida la unción de la persona. Si aquella persona te viene con algo, ella no cuidó su unción, no permites que dañe la unción tuya. Porque la unción es tan importante en nuestras vidas. La unción es la clave para el éxito en nuestras vidas. Salomón, si regresamos a Salomón, después puedes ver la vida de Salomón. Salomón empezó a decaer. Salomón empezó a adorar otros dioses, increíble. Salomón empezó a adorar los dioses de sus esposas. Se casó con una egipcia. Se casó con otras mujeres de otros reinos y empezó a adorar. Imagina qué terrible, un hombre que Dios le dio sabiduría, ahora adorando otros ídolos, adorando otros dioses. ¿Quién quitó la unción en Salomón? El enemigo enviando mujeres. Todos tenemos debilidades. Dios nos recomienda que seamos fuertes en nuestros dones y que cuando la debilidad venga de lo que sea, no nos desconectemos de la debilidad. Amén. Ponte de pie, vamos a darle gracias a Dios. Si alguien de ustedes necesita oración, los hermanos que vinieron conocen a Jesucristo como Señor y Salvador. William, ¿conoces a Jesucristo como Señor? ¿Quieres oración? ¿Ah?